apoyo del secretario Román Mayer, por todo el esfuerzo que hizo en esta reconstrucción y que ahora está para el disfrute de la población de Morelos y de todos los mexicanos. En esta casa se están llevando a cabo actividades culturales permanentes, se está trabajando mucho con infancias, hay una oferta muy nutrida, artística y cultural, y hoy damos apertura al programa académico y de contexto histórico. Es muy importante recuperar la memoria histórica para nosotros y esta cátedra es el inicio de este ciclo de conferencias magistrales. La cátedra Lázaro Cárdenas que se instala hoy responde a 3 visiones: literaria, cultural y científica. Estas visiones apoyarán la identidad, orgullo y consolidación de la cultura y sociedad morelenses. Además, se exportarán al resto del país y el extranjero en voz de intelectuales, artistas y científicos que compartirán e intercambiarán conocimientos con los ciudadanos y diferentes comunidades de Morelos, del país y del exterior, siempre desde el punto de partida, la identidad de Morelos. La cátedra tendrá 3 proyectos importantes. Uno son las conferencias. Además, tendremos una plataforma digital de materiales estratégicos, artísticos, educativos e históricos y un laboratorio de investigación en desarrollo cultural y cognitivo. Esto es el amplio espectro de la cátedra Lázaro Cárdenas que hoy se instala. En este caso, es la apertura del ciclo de conferencias titulado El milagro en el caos, el cardenismo y su cultura. Este ciclo de otoño tendrá 5 conferencistas magistrales que abordarán la vida intelectual, cultural, científica y artística de México con énfasis en el estado de Morelos. En esta ocasión, mucho me complace presentar a nuestro primer ponente, que es el maestro Rafael Barajas, el Fisgón. Voy a permitirme, sé que es muy conocido por todas las personas aquí presentes, pero me voy a permitir dar una breve reseña de su trabajo. El maestro Rafael Barajas Fisgón nació en la Ciudad de México el 1 de enero de 1956. Su trabajo periodístico abarca desde la caricaturista editorial del periódico 1+1, también caricaturista editorial del periódico La Jornada hasta la fecha, fundador, director y colaborador de la revista de humor político El Chahuiztle y El Chamuco, y fundador, colaborador y codirector de la segunda época del Chamuco. Entre sus premios, becas y distinciones resaltan el Premio Manuel Buendía de Periodismo Joven en 1987, el Premio Nacional de Periodismo en 1999, ha sido becario de la beca Guggenheim en el 2003, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México en 2007, Premio La Catrina que otorga la Universidad de Guadalajara por trayectoria, mi alma mater, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en el área de narrativa gráfica en el periodo del 2016 al 2018 y Premio Nacional de Periodismo nuevamente en el 2018. Tiene libros de humor político e historietas, libros sobre historietas, historia del arte y la caricatura. Ha elaborado ensayos sobre historia de la caricatura y el arte publicados en catálogos y varios libros de colección. Ha sido curador de diversas exposiciones, tiene su propia obra plástica y un trabajo muy importante como ilustrador de libros para niños. Y para nosotros, para la Casa Lázaro Cárdenas en Finca Palmira, es un orgullo que tan emblemática personalidad esté con nosotros para hoy dar apertura a la cátedra Lázaro Cárdenas. Sin más preámbulo, cedo el micrófono al maestro Fisgón, agradeciendo nuevamente su apoyo, su gratitud, su generosidad por acompañarnos hoy y compartirnos esta conferencia magistral. Muchas gracias, maestro Fisgón. Le cedo la palabra. Está grabando. No, al contrario, yo soy el agradecido de estar aquí. La verdad, yo quiero felicitarlos a ustedes por tener esta casa, este centro cultural aquí en Cuernavaca. Me parece fantástico. La vocación de este centro de darle atención a las infancias a mí me parece una maravilla. Creo que además es el lugar donde hay que hacer este tipo de trabajo. Y además quiero felicitar a la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas por tener
poner al frente aquí a Eric, porque la verdad es un gran cuadro, es un cuate que conozco desde hace rato y es una gente de primera. Estoy muy, ahora sí me siento con el compromiso enorme de hablar de un tema serio, ¿no? Como que es el tema de Lázaro Cárdenas. Yo lo que le propuse a Eric es hablar de lo que fue, es un tema un poco especializado, pero que yo creo que es divertido, que es cómo se organizó la derecha en México en tiempos de Lázaro Cárdenas, que es un tema, por supuesto, que tiene una veta histórica muy importante, pero además es un tema de una gran actualidad, ustedes lo van a ver. Sin lugar a dudas, hay un debate acerca de cuándo empezó la Revolución Mexicana y de cuándo terminó la Revolución Mexicana. Todos damos por sentado que la Revolución Mexicana inició el 10 de noviembre de 1900, el 20 de noviembre de 1910. Pero esto no es así. La Revolución Mexicana, es decir, el 20 de noviembre de 1910 lo que ocurrió fue la fase armada del movimiento maderista. Pero el movimiento maderista tuvo una fase electoral que empieza en 1909. Y el propio Madero había tenido una militancia dentro de los grupos maderistas, y esto pues había ocurrido en 1908, 1909. Y de hecho es importante entender por qué por qué festejamos el 20 de noviembre de 1910. Porque cuando se instauran los festejos de la Revolución Mexicana, quien estaba en el poder era el grupo de Obregón, el grupo callista, Calles, Obregón, etc. Y este grupo pues venía del maderismo, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, Calles venía del obregonismo, Obregón venía del carrancismo, Carranza venía del maderismo, y ellos querían festejar a Madero, ¿no? Pero además había otra razón que era más de coyuntura, y es que en 1920, cuando empiezan estos festejos de la Revolución, los magonistas seguían activos y estaban en contra de los gobiernos de Calles y de Obregón y todo esto, y daban mucha lata. Entonces, al colocar la fecha del inicio de la Revolución en 1910, lo que hizo el gobierno de la posrevolución es pasar a los magonistas a la calidad de precursores de la revolución, ¿no? Todo eso tuvo una lectura política muy clara. Pero si revisamos la historia, en realidad vamos a ver que la Revolución Mexicana no empieza el 20 de noviembre de 1910, sino que empieza por ahí de 1906. ¿Y cuándo termina la Revolución Mexicana? Porque todos los procesos estos revolucionarios profundos siempre, es decir, nunca son claros, es decir, no se sabe exactamente, los historiadores debaten durante largo tiempo cuándo empiezan y cuándo terminan. Y bueno, y sin embargo, mucha gente dice que la Revolución Mexicana termina con la Constitución de 1917, otros dicen que no, que termina en 1921. Yo estoy convencido de que la Revolución Mexicana termina en 1940 con el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue sin duda una de las últimas manifestaciones y muy posiblemente la más importante, la que concretó más cosas de la Revolución Mexicana. Y efectivamente, en tiempos de Cárdenas vemos cómo se hicieron realidad muchos de los postulados básicos de la Constitución de 1917, y vemos que Cárdenas hizo un intento serio, entre otras cosas, por darle a los trabajadores una condición de vida humanitaria, por garantizar el derecho de huelga, el derecho de asociación sindical, y por supuesto, garantizar la soberanía de la nación sobre los energéticos y sobre el petróleo en concreto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los regímenes anteriores
pesar de que la Constitución de 1917 establecía toda una serie de cosas con toda claridad, no pudieron o no se atrevieron a echarlas a andar, y Cárdenas sí se atrevió a echar a andar el proyecto de Estado de Bienestar que estaba plasmado en la Constitución de 1917. De este modo yo sí me atrevo a decir pues, que Cárdenas pues, fue un gran revolucionario. Fue en realidad uno de los revolucionarios ejemplares de la Revolución Mexicana. Sin lugar a dudas, Cárdenas pudo echar a andar todos estos proyectos, la expropiación petrolera, impulsar el sindicalismo, etcétera, porque había condiciones internacionales que se lo permitían. Y estas condiciones internacionales tenían que ver, entre otras cosas, con una crisis brutal del capitalismo a nivel global, que se manifestó, una crisis que se manifestó en 1929, en el Viernes Negro de Estados Unidos, cuando entró en crisis todo el sistema financiero de Wall Street, ¿no? Y esta crisis generó desempleo a gran escala, paralizó los mercados, generó un caos muy fuerte dentro del sistema capitalista con sede, cuya sede financiera era Nueva York. Para salir de la crisis, desde 1933, el presidente de Estados Unidos, que entonces era Franklin Delano Roosevelt, impulsa toda una serie de políticas económicas que lo que buscaban era reformar el sistema financiero internacional y que además buscaba reactivar la economía, generando grandes obras y reactivando la fase industrial de esta zona. Entonces, es lo que se llamaba el New Deal, el nuevo trato. Y del New Deal vienen, entre otras cosas, la famosa presa que está cerca de Las Vegas, la Hoover Dam, y pues un montón de otros, de grandes obras que se dieron en Estados Unidos. Y el New Deal, una de las cosas que hizo es también apoyar a los trabajadores y las políticas sindicales, etc. Entonces Cárdenas llega a la presidencia de México en 1934 en pleno New Deal y dice: esta es la nuestra, ahorita es cuando vamos a poder realmente aplicar el proyecto que está plasmado en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 era una constitución de avanzada a nivel global, es decir, fue la primera constitución que consagró a nivel de ley los derechos sociales, los llamados derechos humanos de segunda generación, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a un salario mínimo suficiente, el derecho a asociación sindical, en fin. Y entonces, es decir, era una constitución de avanzada, tan es así que la siguiente constitución que retomó estas lógicas del estado de bienestar, estos principios, estos postulados, fue la constitución soviética, que la retoma meses después de la Constitución mexicana. Con esto quiero decirles que, bueno, México era vanguardia a este nivel de lo que eran los estados de bienestar. Lo que estaba planteando la Constitución de 1917 era, efectivamente, la cristalización de un estado de bienestar. Y el que empezó a concretar estas cosas fue precisamente Lázaro Cárdenas. Y yo sí, la verdad, estoy de acuerdo en que Lázaro Cárdenas es uno de los grandes presidentes que ha tenido esta nación y es un hombre que le ha hecho mucho bien a este país. Era un hombre que amaba a la nación. Les quiero regalar una anécdota que a mí me tocó vivir, que es una anécdota muy curiosa. Mi papá me llevó un día a ver a uno de los últimos secretarios particulares de Lázaro Cárdenas. Era un hombre ya viejo, ya grande. Y mi papá le preguntó, que era un niño, ¿no? Pero estaba yo muy impresionado viendo al saltón. Entonces mi papá le preguntó: oiga, y dígame la verdad, es decir, el presidente Cárdenas era un hombre muy culto. Y el cuate dijo: pues mire, no era tan culto, pero tenía una cosa: si se pinchaba el dedo y le salió una gota de sangre, esa gota de sangre era México.
Y es que Lázaro Cárdenas tenía un vínculo con el pueblo de México que era verdaderamente poderosísimo. Era un hombre que estaba ligado a lo que era la nación mexicana. Adoraba a su país, quería a su país y quería a los mexicanos. Entonces Cárdenas impulsa toda una serie de proyectos que benefician grandemente a los mexicanos y sobre todo a los sectores más desposeídos. Impulsa la reforma agraria que favorece a los campesinos, impulsa, por supuesto, los grandes sindicatos, corre a morones, corre a calles y a morones del país, apoya el proyecto que tenía Vicente Lombardo Toledano de hacer grandes centrales obreras, etc. Y hay efectivamente un estallido de huelgas en la nación. Y por supuesto que esta oleada revolucionaria en la década de los 30 pues generó el pánico entre los sectores conservadores de México, que pensaban que la Revolución Mexicana pues ya había pasado y que no iba a tener mayores repercusiones en la sociedad. Lo que hace Cárdenas es hacer efectivas estas transformaciones, y la derecha mexicana entra en una crisis profunda. Y por supuesto, el descontento de la derecha se expresa políticamente de muchas y diversas maneras. Entre 1934 y 1940 se organizan en México una cantidad enorme de agrupaciones de la derecha. Pero es increíble. Yo estaba haciendo la cuenta el otro día, como 12. Entre los múltiples grupos que se fundaron en tiempos de Cárdenas, se cuentan uno que era la base, que era en realidad el episcopado mexicano. Otro que se llama la Acción Cívica Mexicana, en 1934 se funda. La Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que se funda para detener el proyecto de educación socialista, que no era en realidad un adoctrinamiento comunista, ni mucho menos, era simplemente un proyecto que impulsaba los aspectos sociales de la Constitución del 17. Se funda también una cosa que se llama Obra Nacional de Buena Prensa en 1935. Entre los grupos estudiantiles de derecha radical que se funda en la Universidad Nacional de México el grupo de los Conejos en 1936. Después se funda la Unión Nacional Sinarquista, el Comité Pro Raza, la Confederación de la Clase Media, la Acción Revolucionaria Mexicanista, la Sección Mexicana de la Falange Española Tradicionalista, el Comité Nacionalista Depurador de Razas Extranjeras, así se llamaba, y el Frente Anticomunista. Todas estas asociaciones se fundan en 1937. Y luego se funda el Partido Nacional de Salvación Pública, el Partido Revolucionario Anticomunista PRAC en 1939, y ese mismo año se funda un partido que se llama Partido Acción Nacional. De todas estas asociaciones sobrevivieron pocas o tuvieron trascendencia histórica realmente muy pocas. Sin lugar a dudas, la base tuvo un impacto de largo aliento porque era el episcopado. Otra agrupación que tuvo un impacto importante en el corto plazo fue la Unión Nacional Sinarquista. Y otra asociación que tuvo un impacto incluso mediático, en fin, en el corto plazo, fue la Acción Revolucionaria Mexicanista. Y pues por supuesto el Partido Acción Nacional pues sigue activo a principios del siglo XXI. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos? Todos estos proyectos tienen en común, pero todos los que mencioné, tienen en común que forman parte de una oleada ultraconservadora que se da en el planeta entre 1902 y 1945. Es una oleada ultraconservadora que está particularmente preocupada por el crecimiento del sindicalismo a nivel mundial,
que está preocupada por los avances de la izquierda partidista y que está alarmada por la irrupción de la Revolución Mexicana y de la Revolución Soviética. Es una oleada ultraconservadora que de hecho empieza en Francia, bueno, de hecho empieza en 1899, que empieza en Francia con un movimiento súper conservador, del que vamos a hablar ahorita, que se consolida después en movimientos más poderosos en Italia, Alemania y España, que se consolida en gobiernos específicos, ¿sí? Y que todos conocemos bajo la denominación del fascismo. Es decir, esta oleada ultraconservadora que barre Europa y América en las décadas de entre las décadas de 1920 y 1940, ¿sí? Es justamente lo que es el fascismo. Y es curioso porque en México con mucha frecuencia manejamos la idea de que, bueno, que aquí no hubo fascismo, de aquí pues, la derecha, es decir, no pintó y que los fascistas no importaron y todo eso, y sin embargo no es así. El fascismo en México no logró hacer gobierno, no logró manejar territorios, y sin embargo fue un movimiento realmente muy poderoso, muy potente, ¿no? Y pues yo les voy a hablar de eso, si me dan chance. Todo eso se gesta justamente en el sexenio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, esta es la derecha que Cárdenas tiene que enfrentar. Y es una derecha múltiple, variada, y es una derecha además muy conservadora y muy rabiosa. Es una derecha feroz, muy agresiva. Toda esta derecha, todas estas manifestaciones de la derecha mexicana, tenían vínculos con lo que era la derecha internacional de aquel entonces. Y pues, ¿qué creen? La derecha internacional de aquel entonces era fascista. Prácticamente todos los grupos fascistas, es decir, en 1939 hay un auge importante de grupos fascistas en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en 1939? Ocurren dos fenómenos que son muy importantes. Primero, Francisco Franco, vence a la República Española con la ayuda de Mussolini y de Hitler. Y segundo, Hitler invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Pero yo me voy a ir más despacio y les quiero enseñar básicamente cómo fue este recorrido, ¿no? Y bueno, y les quiero contar que este recorrido empieza pues por un accidente, ¿no? Yo empiezo a revisar estas cosas como por accidente. Resulta que en el museo, yo era curador del Museo del Estanquillo, y un día nos ofrecieron, hicimos, es decir, los galeristas Víctor Colina y Armando Colina y Víctor, los dueños de Arbil, tenían un cuadro de Diego Rivera que era el último búnker de Hitler. Entonces me piden que cubra una exposición sobre todo esto. Hacemos una exposición sobre el fascismo en México, la gráfica antifascista en México. Y en esta exposición me encuentro con que hay muchas menciones al hecho de que la derecha mexicana era abiertamente fascista. Y decía, pues deben estar exagerando. Muchas menciones de que el PAN era fascista. Y dije, no, se han de haber pasado los compañeros, ¿no? Eran muy radicales los compañeros. Y había la mención constante a un periódico del que no había copias. Es un periódico que se llama La Reacción, así se llamaba. La Reacción con un punto de interrogación al final. Así como diciendo, de veras somos La Reacción, somos la vanguardia, ¿no? Lo que insinuaba ese punto de interrogación. Entonces, yo dije, bueno, busqué en las hemerotecas copias del periódico La Reacción, no encontré. Y después me di cuenta por qué. Porque era un periódico fascista. Y después de la derrota del fascismo en 1945, todos los señores que tenían algo de fascista, algún carnet de una asociación fascista, un periódico fascista, pues lo quemaron todo. Es decir, el fascismo llegó a estar
muy desacreditado en 1945-1946. Entonces todo ese material se quemó. Una gran parte de ese material se quemó. ¿Y qué creen? Que un día me vienen a vender esta colección, una colección casi completa de la tercera época de la Reacción. Y tú dices, ay, qué interesante, ¿qué es este periódico de la Reacción? Lo empiezo a leer y pues me encuentro con que era un periódico pues, claramente fascista, pero fascista de decir, deseamos el triunfo de Alemania en esta guerra, es decir, ojalá y Alemania conquiste a Grecia rápido, y ojalá y Alemania en una revista facha, pero pública. Resulta que el director de la revista era un señor que se llamaba Aquiles Elorduy. Y resulta que la revista, en 7 de los 70 números que conseguí, tenía una lista de colaboradores, entre los cuales estaban los fascistas más prominentes de México de aquel entonces. Estaba el doctor Atl, que era fascista, ¿no? Estaba Eduardo Pallares, no se lo digan a nadie, pero estaba Alfonso Junco. ¿Le suena Alfonso Junco? Es el papá del director del Reforma. Ahí estaba él, estaba en esta lista. Pero estaban también Nemesio García Naranjo, Manuel Herrera y Lazo, Gustavo Molina Font, Pedro Zuloaga Irigoiti y un señor que se llama Manuel Gómez Morín. ¿Le suena? Sí. Bueno, todos ellos eran fundadores del PAN. Una parte importante del comité ejecutivo del PAN estaba en esta revista. Entonces, ahí yo empecé a decir, bueno, pues eran fascistas. Los compañeros que en 1937 decían, 39, 40, decían que el PAN era una organización fascista, pues tal vez sí tenían razón. Y aquí están los documentos, ahí estaba el material. Entonces, yo empiezo a rastrear el origen de todas estas cosas y me encuentro con unas cosas fantásticas. Me permiten que les haga un recuento. Entonces, fíjate, nosotros, pues yo soy una gente de izquierda. Yo vengo de una familia de refugiados españoles y mi papá fue criado con Cárdenas. Mi papá fue educado bajo el cardenismo. Y mi mamá era refugiada española, entonces en mi casa a Cárdenas pues lo adoraban. Mi papá y mi mamá y por lo tanto yo. Una verdadera adoración hacia Lázaro Cárdenas. Entonces empecé a estudiar esto y me di cuenta de que nosotros en la izquierda no solemos estudiar a la derecha. Y es un error muy grave, porque la derecha, entre otras cosas, cuenta un montón de cosas, ¿no? Es la otra parte de la historia, ¿no? Además, la derecha mexicana es muy curiosa, porque tenemos una derecha muy católica y por lo tanto es una derecha confesional. Es una derecha a la que le gusta contar lo que hace. El propio Fox, después de la elección del 2006, contó que sí se metió a la elección, que cuál es el problema. Y todos lo cuentan. Hay unos que, obviamente hay cosas que no acaban de contar, pero el caso es que estos señores de la Reacción, pues sí estaban metidos en esta historia. Entonces empecé a revisar, caray, esto no corre, ¿cómo le hago? Creo que hay un problema con esto. A ver si me ayudas. Y algo está pasando ahí. A ver acá. Ahí está. Con clic. Ok, ya. Ok, mira. Aquí. Bueno, el caso es que me encuentro con que, pues en la época, había un montón de gráfica que denunciaba que había un montón de grupos fascistas en México. Y era normal. Era el crecimiento del fascismo en todo el planeta. Entonces, sí teníamos en México varias agrupaciones que eran prácticamente fachas. Esta caricatura es una caricatura publicada en El Látigo, en el que vemos como un señor que tiene el signo de la falange en el pecho manipula al PAN, que está calcando su programa, del programa sinarquista. Fíjate lo que están ligando aquí. Están diciendo aquí que hay una derecha falangista, que hay una derecha sinarquista y que el PAN, y que todos son profachos. Y tú dices, bueno, capaz que están exagerando los compañeros. Y no estaban exagerando. Es más, en aquella época abundaban estas caricaturas. Es una caricatura hecha por Chávez Morado, en la que Chávez Morado
pone a Juárez amenazando a todos los grupos fascistas de México de que si persisten en su actitud reaccionaria acabarán como Maximiliano fusilado en el Cerro de las Cruces. Y entre los grupos que plantea, que retrata Chávez Morado, están varios de los que les estoy platicando. Está sin lugar a dudas Acción Nacional, está un grupo de falangistas caracterizados como un tendero, están los sinarquistas, están los Dorados de la Acción Revolucionaria Mexicanista, y están también toda una serie de periódicos que eran claramente a los que identificaban con el fascismo. Y bueno, cuando toda esta la década de los 60 había estas caricaturas, la gente daba por sentado que el PAN y que todos estos sectores venían del fascismo. Y entonces empieza a revisar la historia. ¿De dónde viene el fascismo? ¿Cuál es el origen en realidad del fascismo? Pues todos damos por sentado que el primer fascista es Benito Mussolini, ¿no? Que Benito Mussolini inventa el fascismo y que él es el que crea todo esto. Y fíjense que no es así. Es decir, es en parte cierto. Él inventa el fascismo, pero él no inaugura todo este proyecto ultraderechista de acción directa. Quien inicia este proyecto ultraderechista de acción directa era un señor francés que se llamaba Charles Maurras. Este señor es un señor que revisa la historia de Francia y llega a la conclusión de que el momento de cumbre, de gloria de Francia se da cuando Francia tenía reyes. Y se plantea la restauración de la monarquía en Francia. Y se plantea que hay que acabar con todas las revoluciones. Por supuesto con la comunista, con las socialistas, con las de última generación, pero también con la Revolución Francesa. Se plantea el regreso a la Francia de los monarcas. Ese es el famoso Charles Maurras, y él plantea una tesis que era muy clara, que es que lo que había que hacer era hacer grupos de acción directa que atacaran directamente a los grupos izquierdistas. Si tú veías un piquete de huelga, pues te juntabas con una serie de gente y los golpeabas. Si tú veías una manifestación del Partido Comunista, te metías a esa manifestación y la rompías. Entonces, el que inventa los grupos de acción directa ultraconservadores y de restauración monárquica es este señor. Y él inventa esta cosa que se llaman los mensajeros del rey. No sé si ustedes los ven, son una serie de señores de clase media, con bastones y con palos. Se llaman los Camelot du Roi, que eran grupos de ciudadanía de clases medias organizados para golpear. Y Charles Maurras tiene una gran influencia en Italia, donde hay un señor que le copia, que sale del Partido Socialista y le copia. Ese señor se llamaba Benito Mussolini, y crea en Italia sus propios guardianes del rey, pero los llama ramas italianas de combate, o fasci italiani di combattimento. Y estos señores tenían después lo que hace Mussolini es que los empieza a uniformar, les pone uniformes, como Mussolini tenía un sentido del teatro, les pone camisas negras, calzones cortos, tal, y a los fasci italiani di combattimento, mira, este es el carnet de los fasci italiani di combattimento. Y Mussolini los convierte en partido, y el partido se llama Partito Nazionale Fascista. Ese es el inicio del partido fascista. Pero si lo ven, viene directamente del proyecto de Maurras, de los Camelot du Roi. Ahora, si tú revisas todo el crecimiento de los partidos fascistas mexicanos de la década, de los partidos fascistas a nivel global, de las agrupaciones fascistas, vas a ver que en estas agrupaciones te encuentras con mucha frecuencia el término nacional, nacionalista, es decir, los colombianos se dicen colombiano, los brasileños se llaman brasileños, etc. Son ultranacionalistas, pero con mucha frecuencia tienen el nombre de acción, que eso viene directamente de Maurras, de la acción directa, como el Partido Acción Nacional. Son partidos que vienen de ahí, derechito, en línea directa, de esta línea fascista. Entonces,
aquí lo que está claro es que en Italia Mussolini después tuvo un seguidor que alcanzó cierta notoriedad, que se llamaba Adolfo Hitler. Y pues le copia a Mussolini, pero en lugar de camisas negras, pues les pone camisas pardas. Pero hace básicamente lo mismo, es más organizado. Y es mucho más sistemático. Y yo creo que era un hombre más inteligente que Mussolini. Y fíjate, si haces el árbol genealógico del fascismo a nivel global, te vas a encontrar con que en el origen de todo está Moraz. Moraz da origen a Mussolini, a Franco, a Pétain, y Mussolini da origen a Hitler. Este es el árbol genealógico realmente del fascismo a nivel global. Los fascistas franceses la tenían muy fácil porque buscaban el regreso de la monarquía francesa. Y había reyes todavía, herederos de reyes todavía vivos. Los españoles la tenían más fácil todavía, porque en España, a principios del siglo XX, todavía había reyes. Alfonso XIII lo acababan de correr para hacer la República Española. Entonces el partido morraciano, el grupo morraciano español, lo que quería era simplemente el regreso de la monarquía, que regresara Alfonso XIII y se acabó. Es lo que querían. Es un partido de restauración monárquica. Los italianos y los alemanes la tenían más difícil, porque Italia y Alemania consiguen su unificación muy tarde. Alemania la consigue hasta finales del 19, Italia la consigue hasta la década de 1920. Entonces, si empiezan a buscar sus glorias imperiales, pues se tienen que remontar a la antigüedad. Y pues Mussolini la tiene fácil, porque si Mussolini busca sus glorias imperiales en la antigüedad, pues tiene el Imperio Romano. Entonces, por eso Mussolini se plantea el regreso al Imperio Romano. Y Hitler, pues también revisa y busca las glorias imperiales de Alemania en el imperio de Carlomagno. Entonces, por eso Hitler habla de la fundación del Tercer Reich. El primer Reich era el de Carlomagno, el segundo el de Bismarck, y el tercero es el que él estaba fundando. Entonces, Franco la tenía facilita. Franco lo que buscaba era el regreso del rey. Y obviamente, cuando estalla la guerra, es decir, cuando se declara la república, es decir, los conservadores españoles buscan echar abajo la república a la brevedad y restablecer la monarquía. Y lo hacen con relativa facilidad. Y hay una cosa curiosa con el fascismo, porque el fascismo es un conjunto de proyectos ultranacionalistas. Pero este conjunto de proyectos ultranacionalistas termina por conformar un proyecto político global. Y de hecho se organizan internacionalmente, fundan el eje Berlín-Roma, y al cual se suma después Tokio, que es también un proyecto que lo que busca es detener a los movimientos republicanos, ¿no? Y consolidar el imperio clásico en Japón. Y todos sabemos, así llevó al universo, llevó al mundo, a la humanidad, a uno de sus peores momentos. Bombardea sobre poblaciones civiles, escenas como la del Guernica, el caso del gueto de Varsovia, matanzas enormes. Bueno, así fue el fascismo en Europa. ¿Cómo fue el movimiento ultraconservador en México? El movimiento ultraconservador en México lo que buscaba era restablecer las glorias antiguas de México, que ¿dónde creen que se encontraban? Pues en el virreinato. El movimiento ultraconservador mexicano lo que buscaba era regresar a aquellas épocas en las que se buscaba instaurar en estas tierras una sociedad libre de pecados. Entonces, ¿quién encabezaba en México al movimiento ultraconservador? Pues era claramente la Iglesia. El caso mexicano no es el único. También en Europa Central hay varios casos en los cuales la Iglesia es la que encabezó el movimiento de restauración ultraconservadora. Querían regresar el reloj a antes de 1789. Esa era la intención, acabar con la revolución. Es decir, lo de las revoluciones fue un accidente. La Revolución Francesa fue un accidente de la humanidad.
La Revolución Mexicana fue un accidente de la humanidad. El surgimiento de la Comuna de París fue un error de la humanidad. Hay que regresar a las lógicas del orden. Y en México, quien encabezaba estas cosas era claramente la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, efectivamente, pues tenía una bronca muy seria con el gobierno revolucionario mexicano, que buscó acotar al Partido Católico desde 1917, por una razón muy sencilla. Porque el Partido Católico fue un aliado muy importante de la contrarrevolución huertista. Es decir, Victoriano Huerta se apoya en gran medida en el Partido Católico. Es así de claro. Y entonces, la Constitución de 1917 es una constitución que establecía reglas muy duras para la participación de los religiosos en política. O sea, eran reglas durísimas, y es más, y había puesto esta foto que era muy divertida, porque en Tabasco, esta manifestación anticlerical llegó a cosas divertidas. Por ejemplo, en Tabasco el gobernador se llamaba Garrido Canaval, y Garrido Canaval, entre otras cosas, hacía cosas eran divertidas y de lesa cultura, si quieres. Sacaba a los santos de las iglesias y los fusilaba en la plaza pública, ¿no? Hacía esas cosas. Y también de repente sacó una ley que establecía que todo ministro de culto tenía que estar casado. Pues, obviamente eso no afectaba a los protestantes, pero los católicos se prendieron en llamas, ¿no? Se enfurecieron, ¿no? Pero esas cosas hacía Garrido Canaval. Era una de las múltiples manifestaciones que había en todo esto. Entonces, la relación del Estado postrevolucionario con la Iglesia era tensa, pero había cierta tolerancia por parte del Estado mexicano, porque estaba en la Constitución que los curas no podían participar en política, pero esos artículos no estaban reglamentados. ¿Y cuándo los empiezan a reglamentar? Los empiezan a reglamentar cuando Calles se entera de que la Iglesia Católica está pactando con grupos católicos norteamericanos, concretamente con gente de los Caballeros de Colón, para alrededor del petróleo mexicano. Porque resulta que entre los Caballeros de Colón había varios petroleros importantes y encuentran apoyo en la Iglesia Católica y ellos impulsan su política, y ahí sí Calles da el manotazo sobre la mesa y dice: no, vamos a reglamentar la participación del clero en política. Y esto provoca el enojo del movimiento clerical y provoca una insurrección religiosa, provoca una guerra religiosa en nuestro país, que es la rebelión cristera. La rebelión cristera fue realmente muy violenta. Tendemos a olvidar lo brutal que fue, pero la rebelión cristera arrojó se calcula, cerca de 200,000 muertos en una época en la que el país tenía menos de 20 millones de habitantes. Agarren la onda de lo que eso implica. Fue muy, muy, muy violenta la rebelión cristera. Claro, el gobierno reprimió con brutalidad y desató el enojo de los grupos religiosos, ¿no? Pero también es un hecho que los grupos religiosos armaron y que hicieron cosas atroces. Entre otras cosas, desfiguraban a los maestros, a los que veían como la vanguardia del infierno. Entonces, la revolución cristera, al final de cuentas, fue vencida por el gobierno en lo militar, y los cristeros pactan la entrega. Además, fue una cosa terrible para los pobres cristeros, porque quien acaba pactando la tregua con el gobierno mexicano es el episcopado, que siempre estuvo detrás. Ahora lo sabemos, pero estuvo detrás de la insurrección. Pacta con esta gente, y esta gente se queda enojada y sin canales de expresión, y entonces se suman a una disidencia que se da dentro del gobierno de la posrevolución, y es que el secretario de Educación, que es José Vasconcelos, presenta su candidatura en 1929, ¿no? Entonces los cristeros, su gran apoyo, como al mismo tiempo estaba fundando Plutarco Elías Calles el Partido Nacionalista Revolucionario, ¿sí?
Entonces los cristeros se alían a la única disidencia que está ahí viva, y es la candidatura de José Vasconcelos. Y Vasconcelos poco a poco irá dando pasos hacia la derecha y se va convirtiendo en un hombre cada vez más derechista y termina siendo fascista, ¿no? Y Vasconcelos tiene influencia en la universidad y tiene su brazo derecho, que es Manuel Gómez Morín, y la universidad se manifiesta en contra de todo este sector progresista y de la educación socialista, etcétera, y ahí es donde nace la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y un movimiento estudiantil ultracatólico. Y entonces es cuando Calles decide impulsar, después de la Revolución Cristera, Calles decide impulsar un proyecto de educación socialista. ¿Qué es lo que quiere hacer Calles? Lo que quiere es quitarle a la iglesia el monopolio que tiene desde la colonia sobre la educación. Se impulsa una educación científica y una educación que defiende el proyecto social de la Revolución Mexicana. Ahí es donde la iglesia brinca y dice, no, vamos a defender la religión, es decir, la libertad religiosa, vamos a defender que la iglesia pueda funcionar. Y ahí es donde Gómez Morín defiende la libertad de cátedra. De que la libertad que tenemos de que la libertad de cátedra es una cosa súper progresista, no es tan así. La libertad de cátedra se hizo para defender, ¿sí?, el derecho de los maestros de impulsar las ideas religiosas dentro del salón, ¿no? Entre otras cosas, aquel compañero que viene de la Universidad de Guadalajara sabe perfectamente que la primera universidad autónoma que se funda en México es la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una universidad que se funda en esta oleada de este movimiento ultracatólico, y pues es una universidad que no se caracteriza por ser por la libertad de cátedra. Es una universidad en la que todos están prohibidos los textos de Marx, de Trotsky, de Lenin, hasta de Freud estaba prohibido hasta hace poquito. Es una cosa increíble. Chomsky está prohibido en la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo estaba prohibido hace unos meses, ¿no? Es decir, pero es una de estas manifestaciones que se dan en todo este proceso. Y obviamente tras el fracaso de la guerra cristera, tras el fracaso tras el aplastamiento, digamos, del movimiento vasconcelista, la derecha mexicana se reorganiza y se reagrupa en una cosa que se llama la Unión Nacional Sinarquista. Y su principal dirigente era este señor, ojalá y lo puedan ver, ojalá y tengan vista de águila para verlo, que se llama Salvador Abascal, que fue ni más ni menos, bueno, es el fundador del sinarquismo, pero el papá de este Abascal, del Carlos Abascal, que estuvo en gobernación en tiempos de Vicente Fox. Y Abascal, Salvador Abascal, publica unas memorias que eran maravillosas, en las que te cuenta que no hay que ir al cine, porque el cine te deja solo ante tus sentimientos y entonces se te puede meter el diablo adentro. No hay que ir al cine de ninguna manera. Entonces, y hacían tomas de plaza que eran prácticamente militares, con orden militar. Y el mensaje secreto es, imagínate si estuviéramos armados, ¿no? Entonces tomaron León, tomaron varias ciudades con movimientos militares. Y le apostaban al martiriologio. Y hay otra cosa que quiero señalar, además de estas agrupaciones ultraderechistas que venían de México, además de la base de la Unión Nacional Sinarquista, había en México una comunidad española muy importante. Y era una comunidad española muy conservadora, que apoyaba además aquí en México a Francisco Franco. Yo me encontré, entre otras cosas, esta fotografía que me pareció fantástica, que es una escena en el Casino Español, que está en la Ciudad de México a unos metros del Museo del Estanquillo. Bueno, si ustedes ven la foto de cerca, van a ver a la comunidad española en México haciendo el saludo franquista. Se llega a calcular
que entre los franquistas mexicanos llega a haber 50,000 afiliados, que eran todo un ejército. Y ya después, cuando hacen la investigación, resulta que no estaban ni tan organizados. Pero lo que también es cierto es que en México llegó a tener mucho peso la prensa alemana, las agencias de prensa alemana. Hitler, que tenía un sentido de la propaganda muy agudo y que además tenía un gran ministro de la propaganda, que era Goebbels, impulsó una agencia alemana que era la Transocean. Y esta agencia daba sus servicios gratis, entonces todo el mundo los tomaba gratis. ¿Pero qué creen que decía la Transocean? No, pues Alemania es la neta. Alemania es la maravilla, mira qué bonito está todo. Y había incluso en esta agencia un servicio de cine, ¿no? Y antes de las películas, a veces ya saben que las funciones de cine no eran como ahorita, que vas a ver una sola película y ya no, antes ibas a ver una función de cine con varias cosas, y había su caricatura. Y, bueno, una de las cosas que te pasaban antes eran a veces noticieros. Y estas agencias alemanas te pasaban, por ejemplo, las manifestaciones de los nazis, ¿no? Que eran en perfecto orden y eran bien impresionantes. Y a mí me contó Guadalupe Appendini, la esposa de Gabriel Vargas, a mí me contó que en el cine la gente enloquecía cuando veía estas manifestaciones nazis. Y pues había una oleada de admiración muy importante hacia Hitler en México. Y lo veían además como el único que podía parar a los gringos en su crecimiento imperial, en fin. Entonces había una oleada muy importante de simpatía hacia el fascismo alemán en nuestro país. Tan es así que Chávez Morado publica en la revista Combate esta caricatura en la que vemos a un mexicano viendo el puesto de periódicos, y en el puesto de periódicos lo que ves es a unos changuitos pagados por Hitler escribiendo noticias a favor de los nazis. Y así era. La segunda edición de Excelsior vespertino, las últimas noticias de Excelsior, que tenía dos ediciones, una a las 4 y otra como a las 8, ¿no? Era claramente profascista. La dirigía un señor que se llamaba Ordorica, ahorita me acuerdo del nombre, y ese señor era un franquista, así de claro. Entonces, lo que les quiero decir es que pues, sí había mucha proclividad hacia el fascismo en México. Es más, había una estación de radio, la W, que era de un señor Azcárraga. No sé si les suena. Bueno, esa estación de radio era claramente pro-nazi. Tenía programas abiertamente pro-nazi. Ojo, esto cambia. Cuando entra México en la Segunda Guerra Mundial, se vuelven pro-yanquis de la noche a la mañana. Pero tú tenías una muy fuerte propaganda profascista en México en aquella época. Esta foto, ojalá y la puedan ver, es una foto tomada aquí en el centro de la Ciudad de México. Y se ve una bandera nazi, y en el fondo lo que ves es ni más ni menos que el Palacio de Bellas Artes. Había una comunidad nazi, pro-nazi muy importante. José Vasconcelos es decir, había una intelectualidad pro-nazi en México, y le encabezaban ni más ni menos que José Vasconcelos, que había sido secretario de Educación de México, uno de los fundadores del Renacimiento mexicano. La encabezaban, entre otras cosas, Antonio Caso, el gran filósofo de México. La encabezaba ni más ni menos que Luis Cabrera, uno de los redactores de la Constitución de 1917. O sea, había un grupo pro-nazi bien importante en aquella época. José Vasconcelos llegó a publicar una revista que se llamaba Timón, que era una revista como Life o como el Paris Match y toda esta cosa, una revista totalmente pro-alemana, y todos los anunciantes eran ACFA y la Bayer, empresas alemanas, todas, financiando la revista de José Vasconcelos. Y teníamos también una prensa mexicana abiertamente pro-nazi. Y además, una de las cosas que yo les señalé que tenían los fascistas en todo el planeta eran que tenían grupos de choque, los famosos Camelot du Roi de Maurras, los Fasci Italiani di Combattimento, las Sturmtruppen de Hitler, los grupos de choque de Hitler, ¿sí? Pues también, aunque no lo crean, en México tuvimos de eso. Y
había un general que salió de la revolución, que era Nicolás Rodríguez, que fundó un grupo que se llamaba los Camisas Doradas. Los Camisas Doradas, que él había sido villista, entonces retoma el nombre, ¿no? Y quiero decirles que en todo el mundo había un movimiento de camisas de colores. Entonces los alemanes tenían sus camisas pardas, los italianos tenían sus camisas negras, los franceses tenían sus camisas azules, los brasileños tenían sus camisas verdes, los cubanos tenían camisas blancas, los norteamericanos tenían las camisas plateadas y nosotros teníamos a nuestras camisas doradas. Y era un grupo abiertamente fascista, patrocinado por la embajada italiana. Y esto lo ha logrado documentar ahorita Beatriz Gutiérrez Müller, que me pasó el documento, donde hay un documento que sacó de Italia, donde dice, le pasamos a quién sabe qué de las camisas una cantidad tal, les daban, eran patrocinados directamente por estos señores. Y estos camisas doradas, ¿qué hacían? Hacían grupos de choque y se iban contra el Partido Comunista, contra el Partido Socialista, hicieron un asalto a las oficinas del Partido Comunista y hay un momento en el cual los Camisas Doradas anuncian, este es un grabado de Leopoldo Méndez, en el que vemos a un señor de la Asociación Revolucionaria Mexicanista, pistola al cinto, reprimiendo a los trabajadores. Y hay un momento de la historia que es fantástico, que de repente los Camisas Doradas deciden que ellos sí van a celebrar el día de la Revolución Mexicana en el Zócalo, y que tienen un grupo de 20,000 personas que van a marchar. Entonces los locos del Partido Comunista deciden que eso no lo van a permitir y que van a cerrar el paso a los fascistas y lo declaran. Y entonces se prevé un choque brutal entre fascistas y comunistas en el Zócalo de la Ciudad de México. Y terminando el evento oficial, pues efectivamente se juntan en el Zócalo, ahí están los comunistas con palos queriendo resistir a los fascistas. Y llega de repente el grupo de los Camisas Doradas, encabezados por Nicolás Rodríguez, y pues la verdad es que traen una cosa muy impresionante, porque tienen como 200 gentes a caballo y tienen como no eran los 20,000 que prometieron, pero eran un chorro, ¿no? Eran un montón ahí. Y ahí están los comunistas queriendo resistir, y de repente los fascistas empiezan a acercar a los comunistas, y ya cuando les van a disparar, pues los comunistas sacan su arma secreta, que es que habían organizado a un grupo de taxistas que eran comunistas, y los taxistas se arremeten contra los caballos de la ARM y los hicieron pinole. Y existe esta foto, que es fantástica, en la que vemos a un taxi atropellando a uno de los caballos de los Camisas Doradas. Y Alfredo Salce hizo varias imágenes sobre todo esto. Al final de cuentas, lo que hace Cárdenas es que termina expulsando de México a Nicolás Rodríguez, y Nicolás Rodríguez se va a Estados Unidos y desde ahí organiza, está todo el tiempo tratando de organizar una insurrección fascista en México, de los Camisas Doradas. Pero ahí no queda la historia, sino que en México hay descontento por las medidas tomadas por Cárdenas, y el jefe, pero el problema es que el Estado mexicano concentra casi todos los ejércitos y todo esto, en fin. Y sin embargo hay un jefe político ultraderechista que tiene vínculos con las empresas petroleras, que se llama Saturnino Cedillo, que es el jefe político de San Luis Potosí. Y Saturnino Cedillo no está de acuerdo con lo que hace Cárdenas, y cuando Cárdenas realiza la expropiación petrolera, Saturnino Cedillo dice: nos van a cobrar todo, esta es la ruina de la nación. Y Saturnino Cedillo se levanta en armas contra el gobierno de Cárdenas, y su rebelión es aplastada con fiereza. Es aplastada, lo aplasta. Y luego hay otro caudillo importante que está al norte del país, que es el jefe político de Nuevo León, el señor Juan Andreu Almazán, que tiene además mucho dinero. Y Juan Andreu Almazán decide lanzar su candidatura presidencial para contrarrestar la candidatura del candidato oficial de Cárdenas, que es Manuel Ávila Camacho. Entonces Juan Andreu Almazán lanza su candidatura, y efectivamente tenemos una contienda muy reñida en 1939
Pero es chistoso porque a ver, yo estoy convencido de que la elección de 1939 no fue una elección limpia. Yo estoy convencido de que Cárdenas cargó los dados a favor de Ávila Camacho. Ahora, también estoy convencido de que no ganó la elección Juan Andreu Almazán. El mismo caso de Vasconcelos. Yo estoy convencido de que a Vasconcelos le hicieron fraude, pero también estoy convencido de que no ganó la elección. Lo que hizo el gobierno mexicano fue decir, bueno, Cárdenas, es decir, a Vasconcelos, en vez de reconocerle el 10% que pudo haber tenido, le reconoció el 1%. El que le dijo, tú no sirves para nada, tú no vales. Esto, por supuesto, tenía un sentido político. Pero eso no quiere decir que haya ganado Vasconcelos. Y lo mismo con Juan Andreu Almazán. Entonces, Juan Andreu Almazán hace una campaña muy intensa, pero termina ganando Lázaro. Es decir, termina ganando la contienda. Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. El partido, y ya no era el partido, el PNR, el Partido Nacionalista Revolucionario, sino el Partido de la Revolución Mexicana. Pues esto es la base de todo esto. Ahora, ahí no se queda la derecha mexicana, y la derecha mexicana decide ser un partido político. La UNS, la Unión Nacional Sinarquista, era como la tropa, era como la raza, era un partido de masas, de campesinos, de gente pobre. Pero la derecha mexicana, que venía de la universidad y que venía de experiencia universitaria, esta élite intelectual de la derecha mexicana, decide hacer su partido en 1939. Es una foto muy interesante porque es Manuel Gómez Morín hablando en los... A veces este partido es el Partido Acción Nacional. Es esta élite que viene de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, donde estaban Manuel Gómez Morín, Gustavo Molina Font, etcétera. Y estos señores tienen como ídolo intelectual pues a Mogas, y fundan en 1939 el Partido Acción Nacional. Este es Efraín González Luna, yo lo hice ahí rezándole a Mogas, ¿no? Y ves claramente toda la tradición intelectual que trae ahí Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, contra lo que dicen los panistas, no era un gran escritor. Escribía bien farragoso, escribía como abogado tramposo. Es muy difícil entender lo que dice. Y uno de los primeros libros que escribe Manuel Gómez Morín es de España Fiel, que es un elogio de la dictadura española antes de Franco. ¿Cómo se llamaba lo que llamaba la dictadura? De Primo de Rivera, la dicta blanda. Esto es España Fiel. Y hay que decir una cosa que es muy interesante, es decir, ¿cómo le hace Cárdenas, entre otras cosas, para contrarrestar toda esta oleada fascista? Bueno, hace sus campañas de prensa, hace su trabajo, pero fíjate, hace una cosa que es bien interesante. Cuando Franco gana la Guerra Civil Española, los refugiados en España no tienen a dónde ir, porque por un lado son los derrotados de los rojos, y por el otro lado son los rojos, son los comunistas. Nadie les abre las puertas. En Francia no los quieren, en Estados Unidos tampoco los quieren. Lo que hace Cárdenas es que les abre las puertas a todos los refugiados españoles. Y al hacer esto, sin lugar a dudas, le da un golpe. Es decir, a ver, yo estoy convencido que Cárdenas les abre las puertas a los refugiados españoles por razones humanitarias. Porque es un grupo que viene de una derrota importante y que pues, hay que darle protección. Pero también lo hace, al hacer esto, le da un golpe brutal a la derecha mexicana. Porque la derecha mexicana, miren, el fascismo tenía varias vertientes en todo el planeta. En Brasil, por ejemplo, la ultraderecha, el fascismo, era mussoliniano. En algunos puntos del Medio Oriente era pro-hitleriano. En México era claramente franquista. Y era claramente morraciano. Entonces, cuando Lázaro y los hispanos
los franquistas tenían una doctrina que era muy clara, que era la doctrina de la hispanidad. Tenían su propio proyecto imperial, pero como no tenían ejército, lo que buscaban era una reconquista espiritual de las Américas. Y se plantearon hacerlo a través de la hispanidad. Decían que América Latina y España eran una comunidad única, unida por lazos culturales profundos, establecidos a lo más largo de más de 400 años, y que había que unificar. Era un proyecto imperial, no nos engañemos. Pero era un proyecto imperial que tenía una vertiente cultural. Y había consejos de la hispanidad en toda América Latina. En México, ¿quién creen que estaba en el Consejo de la Hispanidad? José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, Manuel Herrera Lazo, Gustavo Molina Font, la gente del PAN. Los panistas ahí estaban metidos en esta historia. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas, cuando triunfa el franquismo, Lázaro Cárdenas le abre la puerta a los refugiados españoles, y con esto le da un golpe mortal a las teorías de la hispanidad. Las acabó. Por entonces, los españoles que vinieron aquí con la República, pues eran en realidad la élite, la crema innata de la intelectualidad española de la época. Eran gentes que habían estudiado en las universidades de Alemania, de París, de todos. Lo mejor de la intelectualidad española vino aquí a México. Carlos Fuentes decía, y no le faltaba razón, que la guerra civil española la ganó México. Y si era cierto. Si tú revisas lo que fue la Academia Mexicana, lo que fue la UNAM en la década de los 40, era una maravilla. ¿Quién te daba clases? Te daba clases Bochimpera, te daba clases Antonio Nicol, te daban clases filósofos de primera, que toda la intelectualidad de España vino aquí a México. ¿A quién tuvimos como refugiados en términos de escritores? Estaban Cernuda, estaban León Felipe, Alto Laguirre, ¿no? Era una cosa exquisita. Nos llegaron cosas verdaderamente muy importantes. Aquí estuvo Buñuel, ¿no? Aquí estuvieron artistas importantes como José Bartolí. Eso, yo creo que fue el gran golpe de Cárdenas contra el fascismo. Ahí es cuando Cárdenas... Ya se acabó el micrófono. Ahí es cuando Cárdenas... Así, ya estoy acabando. Lo que les quiero decir es que... Bueno, regresamos al origen. No, lo que les quiero decir es que Cárdenas, al darle el asilo al exilio español, le dio la puntilla al fascismo mexicano, hispanista. Los acabó. Y por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de los aliados sobre los nazis terminó de finiquitar el proyecto fascista en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo termino con esta reflexión. Lo que ocurrió en la década de 1930 fue muy delicado, porque tenías por un lado una oleada progresista muy importante en todo el planeta, y por el otro lado tenías una oleada ultraconservadora muy importante en zonas focalizadas del planeta. La pregunta que les hago, ¿no es lo que está pasando ahorita? ¿No es eso lo que está pasando en estos momentos ahorita? ¿No tienes tú en América Latina un auge de movimientos progresistas y en Europa un resurgimiento de movimientos ultraconservadores y fascistas? ¿Recuerdan en qué acabó ese pleito? ¿En los 30s? Pues en la Segunda Guerra Mundial. Pues tenemos que, yo lo planteo porque estamos en una época tan compleja como aquella. Y yo sí creo que tenemos que tomar lecciones y aprender del pasado para poder resolver el presente. Bueno, esto que les acabo de contar es un poco un resumen de un trabajo que hice sobre la raíz nazi del pan. Bueno, traje, ahora sí no se los quiero vender, pero sí se los quiero vender. Traje ejemplares aquí a la venta, si quieren comprarlos con mucho gusto los firmo. Y bueno,
Esto es todo lo que les quiero decir y perdón si me extendí demasiado. No, Muchas excelente. gracias. Bravo. Gracias, querido Germán, por tan ilustrativa conferencia. Abrimos el micrófono para las personas del público si es que alguien quiere decir un comentario, alguna pregunta para nuestro conferencista. Adelante. Acá, Yuri. Ya se puede. Bueno, una pregunta. Europa nuevamente engañada, así como con la Primera Guerra Mundial, engañada en estos momentos. Nuevamente el fascismo recorriendo toda Europa, nuevamente, engañados e inclusive tratando de engañarnos hacia este lado, porque tampoco podemos comprender muy bien lo que está pasando. Esto por los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que volvamos a caer nuevamente en el error? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que Europa, los europeos, el primer mundo, no hayan podido entender que hay dos visiones en el mundo? Aquí los que estamos queremos la libertad, la justicia, queremos el respeto, queremos el desarrollo. Y hay otros que no lo quieren. Hay otros que quieren seguir sojuzgándonos, dominándonos, manteniéndonos en la pobreza y en la ignorancia. Y nosotros no hemos podido entender una frase que dijo por ahí alguien. En política, lo primero que hay que entender es ¿a quién beneficia? Aquí sería muy sencillo. ¿A quién beneficia que López Dóriga nos esté engañando? ¿A quién beneficia sus 100 estaciones de transmisión? ¿A quién beneficia? Y por ahí podemos seguir con esa palabra y podemos entender que lo que nos beneficia a nosotros, al pueblo, eso es lo bueno. Lo otro es parte de la derecha o de la ultraderecha. De la derecha que nos engañó como el PRI, con engaños, con palabras, con demagogias, con leyes que se hicieron a su gusto, o con el fascismo, que es la parte más violenta. Y todavía no podemos entender ¿cómo se llama? Ubicarlos, decir, es que este es de derecha, este es de ultraderecha, y nosotros somos el pueblo. Todavía no. Todavía hay gente que dice, bueno, ¿lo que está haciendo AMLO es bueno o no? Lo está nacionalizando en Alemania, está nacionalizando en Francia, está nacionalizando en Estados Unidos, y nosotros decimos, es que AMLO está mal. Nosotros tenemos CFE, nosotros sí tenemos petróleos mexicanos, Alemania no lo tiene. Esa era una forma de tratar de ver el gran problema que tienen en Europa, en donde nuevamente cayeron frente al fantasma del comunismo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con otras dos intervenciones y después el maestro Fisgón dará respuesta. Gracias. Pues gracias por la charla, por la cátedra fascinante. Y hay cosas que no alcanzo a comprender, ¿no? Está el famoso telegrama Zimmerman, y ahí se entiende, ¿no? Mucha la geopolítica, porque a México le convendría, ¿no? Estar aliado con Alemania o Italia o España franquista, ¿no? Para un equilibrio de poder vis-a-vis Estados Unidos. Pero en la parte ideológica, el nazismo pues es totalmente nacionalsocialista, ¿no? Y pelean mucho por la pureza de la raza aria, y se basa mucho, ¿no? en esa ideología. Entonces, ¿cómo en México ese tipo de ideologías pueden permear, ¿no? Siendo un país que somos pues totalmente mixtos, donde están mezcladas, ¿no? Distintas razas, ¿cómo puede permear esa ideología
nazi o la parte de la ideología franquista o en donde no pelea, ¿no?, por esa pues pureza de raza, ¿no? Me queda claro la parte política, geopolítica, pero no esa parte nazi. Una intervención más, una más, por favor. Gracias. ¿Cómo explicas que personajes y grupos que participaron en la revolución y que tenían una idea progresista transiten hacia el fascismo? Vamos a parar ahí, habrá otro ciclo de preguntas y con eso cerraríamos por el momento. Vamos a dar respuesta por parte de Fisgón. Ok, perdón. A ver, varias preguntas. Mira, yo, de verdad, como tú, no acabo de entender cómo es que Europa vuelve a acercarse, cómo en Europa vuelve a crecer el fascismo. Eso me tiene apantallado. Me sorprende que en Italia, en especial, hay un resurgimiento del fascismo. Es increíble. En Italia tuviste de repente lo que fue el Partido Comunista Italiano, un partido súper progresista, inventan el eurocomunismo. ¿Cómo vuelven a caer en eso? A mí me tiene muy sorprendido. La explicación que yo me doy es, no es, tal vez es equivocada, porque es un poquito complicada. Yo creo que tiene que ver varios fenómenos. El primero es algo que es evidente, que es que permanecen algunos de los mismos actores que echaron a andar el fascismo. Es decir, ¿quiénes son los que vuelven a echar a andar el fascismo en España? Los mismos que estuvieron con Franco, ahí están, son los mismos actores. Quiero decirte que contra una percepción que privó durante décadas, de que después de la Segunda Guerra Mundial el fascismo había sido barrido del planeta. Hoy sabemos que esto no fue así. Sabemos, entre otras cosas, que algunos gobiernos fascistas siguieron en funciones. Y te voy a poner dos casos muy importantes, dos de los más notorios. ¿Quiénes eran los gobiernos fascistas más importantes del planeta? Hitler, Alemania, Italia, Japón y España. Bueno, ¿quién siguió gobernando Japón después de la Segunda Guerra Mundial? El emperador Hirohito, y conservó toda su estructura. ¿Y quién gobernó España después de la Segunda Guerra Mundial? Franco. Entonces, sí es cierto que hay un acuerdo entre los países aliados, sobre todo Washington, con algunos países que fueron, con algunas sociedades fascistas, para detener el avance del comunismo. Entonces, todo ese sector está ahí vivo, ¿eh? Y en España es donde el fascismo está más activo, es donde el fascismo está más activo en el mundo. Tú todavía en España te encuentras con bares con imagen franquista, ¿eh? Y te encuentras con calles con los nombres de los generales de Franco. Es decir, calle del General Mola, calle del Sanjurjo, ahí están. Y hay monumentos fascistas en España. Es el Valle de los Caídos, es una atracción turística. Entonces, esos actores ahí están, y lo mismo que ocurrió en España y que ocurrió en Italia, ocurrió incluso en todo el mundo. En la misma Alemania, donde enterraron a Hitler y todo, hay un montón de grandes funcionarios que estuvieron con Hitler y de empresarios que estuvieron con Hitler que siguieron activos. Entonces, esos actores siguen vivos, y hay muchas cosas que se han conservado hasta por herencia.
La otra cosa que me explica el resurgimiento del fascismo hoy en día es una cosa coyuntural. Es el hecho de que el modelo neoliberal pues fue en realidad una contrarrevolución en contra de los estados de bienestar. Y eso está muy claro en los textos de Milton Friedman. Milton Friedman lo dice con toda claridad. Vamos a detener el enemigo son los estados de bienestar. Y es una contrarrevolución ultraconservadora. Y este proceso ultraconservador está en crisis. El neoliberalismo está en crisis a nivel global. Prueba de ello es lo que acaba de pasar en Inglaterra, donde la primera ministra, ni recuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre, porque duró 45 días en el poder, para salir de la crisis decreta una serie de medidas ultra neoliberales que meten en crisis a Inglaterra. La sumen en una crisis en una cuestión de horas. A las 2 semanas ya había metido Inglaterra en una crisis por asumir posturas ultra neoliberales. Entonces, el neoliberalismo fue hegemónico en todo el planeta y era un movimiento muy a la derecha. Cuando entran en crisis estos modelos hegemónicos, las alternativas surgen en los extremos, si tú te fijas. Entonces, claro, una de las alternativas al modelo neoliberal en el planeta son los movimientos progresistas de América Latina, que son bastante mesurados. En realidad lo que buscan es la restauración de estados nacionalistas y de proyectos de estado de bienestar. Son proyectos de salvación nacional. Y del otro lado, de la derecha, pues ¿qué tienes? Pues como el neoliberalismo estaba tan a la derecha, lo que tienes es el surgimiento de movimientos fascistas. Pero ojo, si es un fenómeno distinto, porque este fascismo es un fascismo reciclado, es un fascismo neoliberal. Lo que estamos viviendo es una suerte de fascismo neoliberal. Lo ves claramente en España. España, cuando Vox te habla de la iberósfera, en realidad te estaba hablando de una versión reciclada de las teorías de la hispanidad. Ahora, quien encabeza esos proyectos son empresas multinacionales españolas como Iberdrola, Naturgy, Santander, BBVA, etc. Pero es el mismo proyecto, si tú te fijas. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Porque tenemos de alguna manera los mismos actores. Tenemos una crisis similar a la que teníamos en los 30 y tenemos además condiciones similares a las que teníamos en los 30, con agravantes. Te voy a decir cuáles son. En la década de los 30 y 40, Hitler estaba afinando su maquinaria de propaganda. Oye, esa maquinaria de propaganda es fantástica. Son los grandes consorcios mediáticos de comunicación que nos manipulan a voluntad. Y te puedo decir que el Chicharito no va a ir al Mundial. ¿Cómo chingados me entero de eso? Me llega, ¿eh? ¿A poco no les pasa a ustedes algo parecido? Y a mí no me gusta el fútbol, no me gusta. No leo, pero me entero. Todo te llega. Entonces, tenemos aparatos de comunicación y mecanismos de manipulación de la población sumamente sofisticados, que son derivados de los de Goebbels, eso no nos engañemos. Goebbels los usaba, no es que los haya inventado, pero Goebbels los usaba y también los usan los señores de hoy en día. Entonces, yo creo que eso es lo que nos explica, en gran medida, por qué hay este resurgimiento del fascismo. No creo ni siquiera que Europa esté engañada. Yo creo que Europa está jugando un juego. Y lo que sí es que Europa ahorita, ojo, hay actores que se conservan y hay actores que han cambiado. Sin lugar a dudas, quien encabeza ahorita una parte importante de esta contrarrevolución global pues es Washington. Ve lo que está ocurriendo con el Nord Stream, ¿no? Es decir, a mí me pareció fantástico. Destruyen el gasoducto que nutría de gas a Europa, ruso, que nutría de gas a Europa, y resulta que la prensa, la gran prensa, te dice que el culpable de eso es Rusia. O sea, a ver, yo nada más te pregunto una cosa: ¿te cae que Rusia tenía que destruir el Nord Stream para dejar de surtir el gas? Pues como que hubiera cerrado la pinche perilla. ¿Para qué chingados lo va a destruir? Si Europa hubiera decidido
que Rusia le tenía que dejar de surtir gas, también Europa cerraba la válvula y se acabó. ¿A quién le interesaba la destrucción del Nord Stream? ¿Quién anunció que lo iba a destruir? ¿Quién pidió que no se construyera? Fue Washington. Pero Washington es inocente. ¿Cómo chingados? ¿Por qué está pasando ahí? Lo único que te explica que esa versión sea tan importante es que quien controla los grandes medios de comunicación sigue siendo Washington. ¿Me explico? O sea, ahí hay un fenómeno clarísimo. Entonces, sí se están dando estos factores, y hay que decir que es un fascismo distinto. El fascismo de hoy no es como el fascismo de los 30. El fascismo de los 30 tenía una beta positivista muy fuerte, por eso era racista, ¿no? Es decir, era bastante más sofisticado a muchos niveles, y era brutal, ¿eh? Era una cosa, bueno, es el fascismo, pues, ¿no? Era una cosa criminal. Entonces, sí estamos ante un fenómeno, ante el reciclamiento de un fenómeno distinto. Y lo que dices es correcto, si están enloquecidos y vuelven a sacar el fantasmón del comunismo. Es decir, en España es clarísimo. Claro, no le dicen comunismo ahora, es el populismo, es... No, pero también le dicen comunismo. Es que los populistas son comunistas y el Foro de Sao Paulo es... El Foro de Sao Paulo es una agrupación de partidos que optaron por la vía electoral, hombre, ¿cuál es el problema? Es decir, está claro. Entonces, pues eso es lo que estamos viviendo. Luego, lo que dice el compañero es correcto. El telegrama Zimmermann, del que habla Katz, que recoge Katz, es un telegrama en el que Alemania le dice, reconoce que México puede ser un potencial aliado de Alemania contra Estados Unidos, porque hay muchos agravios y tal. Hay que decir que en México, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una corriente proalemana muy importante. Y tenía hasta sus ideólogos. Uno de estos ideólogos era un cuate que se llama Rubén Salazar Mayén, que es un cuate muy peculiar. Era un cuate que no escribía mal y que escribía toda una... De hecho, te voy a contar, era un cuate que estaba todo contrahecho. Tenía un problema con la espalda, caminaba así, entonces le decían la esvástica. Caminaba así como esvástica, parecía una esvástica caminando. Rubén Salazar Mayén fue maestro directo de una gente que ustedes deben de conocer, que se llama Javier Sicilia. El maestro directo de Javier Sicilia. Y Rubén Salazar Mayén escribió un texto que después retoma Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que es una reflexión acerca de que Alemania y México son países que se hermanan en el hecho de que nunca han logrado su total potencial, porque han sido oprimidos por potencias extranjeras. Alemania por Francia, México por Estados Unidos. Entonces, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, digo, está raro que se lleguen a estas teorías, pero pues siempre hay, es decir, cuando se presentan estos fenómenos, siempre habrá alguien que te puede armar un constructo teórico para explicarte estos procesos. Y sí, hay que decir que a mí me resulta escandaloso que en México haya sectores que apoyan el fascismo y el fascismo alemán, siendo que México es un país pues mestizo, es un país en el que pues hay muchas razas, es decir aquí nadie puede hablarte de la pureza de la raza aria, ¿no? Pero hay que recordar que José Vasconcelos, que fue el gran teórico del fascismo, uno de los grandes intelectuales del fascismo en México, sí tenía una teoría racista, que es la teoría de la raza cósmica, ¿no? Te hablaba de que aquí era el melting pot de todas las razas y que entonces íbamos a lograr la raza superior porque aquí estaban todas. Pues es una teoría fascista, es una teoría racista, muy mexicana, ¿no? Y el doctor Atl tiene toda una serie de escritos que hablan del surgimiento del hombre nuevo a partir de esta mezcla de razas. Es decir, eran estas tesis. Acuérdate además de que estas tesis de las razas se las tomaban muy en serio los fascistas.
pero que luego construyeron unas teorías absolutamente inverosímiles alrededor de estas tesis. Había un teórico, es decir, había un teórico británico que estudió la raza aria y que Hitler le daba premios a cada rato. ¿Sabes cuál fue su último trabajo? ¿Cuál fue el último premio que le dio Hitler a ni recuerdo cómo se llama antropólogo británico, historiador antropólogo? Fue porque este cuate sacó una tesis demostrando, según él, los enormes vínculos que había entre la raza aria y los japoneses. A ver, cabrón. Yo por supuesto que he tratado de leer el texto, pero pues no lo he conseguido. Pues debe ser una maravilla, ¿no? ¿Cómo chingados vinculas a los güeros de Alemania con los japoneses y dices que son primos? ¿Cómo le haces? En estas cosas, pues de veras había mucha, es decir, se tomaban muchas libertades estos teóricos. Entonces, no te sorprenda que los mexicanos se hayan tomado esas libertades. ¿Sabes quién escribía en Timón? El escritor oaxaqueño, ¿cómo se llamaba? El que escribió el que era amigo de Toledo, el tío de Toledo, ¿cómo se llama? Andrés Enestrosa. Andrés Enestrosa escribía en Timón. Imagínate. Entonces, bueno, es decir, lo que sí te quiero decir es que no eran muy serios. Es decir, se tomaban unas libertades increíbles y decían cosas bien absurdas. Y la última pregunta que me hizo Moisés es muy buena pregunta, ¿no? Yo también le estuve dando vueltas de cómo explicar que actores importantes de la Revolución Mexicana acabaran simpatizando con el fascismo. Porque no es nada más Luis Cabrera, no es nada más José Vasconcelos, eran un montón. Era el general Nicolás Rodríguez, pero también eran Roque Villanueva. Son un montón de cuates que estuvieron en la Revolución Mexicana y acaban en el fascismo. Esto se debe, creo yo, es decir, tenemos que estudiar, entre otras cosas, que la Revolución Mexicana fue mucho más plural de lo que creemos. Y en esta revolución participaron grupos de derecha y de izquierda y gentes ultraconservadores y sectores de las clases medias, etcétera. Y eso por un lado. Y por el otro lado, que estos grupos tienen evoluciones muy diversas en la postrevolución. Concretamente, los sectores de las clases medias tienen rupturas políticas muy importantes, sobre todo con el gobierno de Cárdenas. Hay que decir además que en aquel entonces había como, es decir, el fascismo y el comunismo eran como dos polos políticos muy claramente establecidos y fueron modelo de muchas cosas. Renato González Melo a mí me contaba que tenía un discípulo, un alumno suyo de la maestría o del doctorado, que estudió, que documentó una cosa súper interesante, que es que cuando Calles decide hacer el Partido de la Revolución Mexicana, ¿sí?, manda a un equipo de mexicanos del PRI, bueno, que después va a ser el PRI, de su confianza, a estudiar a los principales partidos de la época y a estudiar los estatutos y cómo están organizados. ¿Y cuáles son los partidos que crees que estudian? El Partido Comunista y el Partido Fascista. Pues que era lo lógico, porque tenían muchas cosas en común. Los dos eran partidos de Estado, los dos eran partidos en bloque, y el PRI sí retoma muchas de estas cosas. ¿Sí me explico? Había muchas cosas de época que hermanaban a los partidos de Estado, muchas cosas de época. La salida de la crisis del 29, en fin. Entonces, eso es lo que tenía que ver. Y efectivamente hay una cosa, hay un fenómeno que se da, que es muy claro, cuando se da la ruptura de Calles con Cárdenas. Cuando Cárdenas toma el poder, todo el mundo presupone que Cárdenas va a ser otro títere de Calles, ¿no? Y ocurre que no, que Cárdenas marca su distancia con Calles y hasta lo corre del país. Lo corrió rápido,
Ahora, fíjate que Calles, cuando lo corren del país, la anécdota cuenta que lo corren y que Calles estaba leyendo un libro cuando Cárdenas lo agarra y que se lleva su libro al avión. ¿Qué libro crees que era? Mein Kampf. Es una forma que tiene Calles de decir: yo no soy de estos comunistas. Yo sí creo que muchos de los revolucionarios que hicieron la Revolución Mexicana y que se pelean con Cárdenas, ¿sí?, abrazan o se acercan a la causa fascista para romper con Cárdenas, porque eran su aliado internacional privilegiado. Si te vas a pelear con un comunista, ¿con quién te alías? Pues con el fascismo. Y eso a mí me explica la actitud de Calles, me explica la actitud de Roque Villanueva y me explica la actitud de Nicolás Rodríguez y de muchos de estos personajes. ¿Sí? Es así de simple. Es que, fíjate, la realidad siempre es más compleja de lo que creemos, ¿no? Es decir, te encuentras de repente en Morena, te encuentras con que hay un sector cristero dentro de Morena. En Guanajuato, así es. ¿Cómo chingados pasó eso? ¿Quién sabe? Pero ahí lo tienes. La política, la vida es sumamente compleja y te encuentras con fenómenos como esos y otros más raros todavía, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas así ocurren. ¿Lo dejamos aquí o hay alguien más que quiera hacer otra pregunta? Si están de acuerdo, aquí cerramos esta ronda. Podemos hacer más preguntas en confianza. Una última pregunta por allá. Gracias. Yo también me voy a parar en parte porque ya me cansé de estar sentado y tienes la galantía de pararte. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí me sedujo un poco esa última reflexión de si lo que estamos viendo es lo mismo o parecido, ¿no? Y tal vez por esta seducción me atrevo a una cosa que no tengo idea realmente. Entonces, si alguna tontería, pues por favor perdónenme, ¿no? Pero lo de las camisas de colores me recuerda mucho a las revoluciones de colores. ¿Hay alguna relación entre eso o no? Mira, la pregunta es muy buena, pero el tema de las revoluciones de colores es un fenómeno reciente. El tema de las revoluciones de colores es un apodo que le pusieron a toda una serie de procesos que se dieron en Medio Oriente, en América Latina, etc. Y que en realidad no tienen mucho que ver entre sí, si tú revisas. Son procesos rebeldes en contra de dictaduras establecidas. Y pues yo sí creo que eso fue básicamente una cosa de mercadotecnia. Entonces, las camisas de colores es un fenómeno distinto, son grupos de choque, ¿no?, que los patrocinaban. Y el nombre pudo haber cambiado, ¿eh? Pues pueden haber puesto los calzones de colores, o los grupos de acción directa, pueden haber puesto el nombre que quisieras. Pero eran un fenómeno que sí identificaba a los grupos de choque ultraderechistas a nivel global. ¿No? Así era. Sí son fenómenos distintos. Bueno, pues sí. Compañera. Una pregunta. ¿Cuál es la viabilidad que se ve para este momento, Rafael, el crear en la educación pública cultura política con esta situación de llegar a la conversación con los diferentes, aquello de los contrapesos, aquello de que cuál izquierda, sí, claro, es toda esta situación que todos conocemos, pero viéndolo actualmente, ¿qué viabilidad existe que desde la educación pública principalmente se creen programas, no sé si decir obligatorios o libres de opción, pero con algún tipo de reforzamiento para que desde niños, pero no a niveles ya de educación superior, porque ya ese es otro fenómeno, sino nada más a niveles de primaria y secundaria, dar la posibilidad de que tengan la práctica de la conversación y el debate, porque provienen de hasta en la clase media y baja, también están infiltrados por toda esta tecnología moderna de todas las ideologías y adquieren sin darse cuenta una posición que después se vuelven
pueden volverse golpistas, lo que sea, ni se dan cuenta de eso. Sino, la importancia es de llegar a la conversación, a la crítica y al debate con el otro que es diferente. Esa es mi pregunta. ¿Qué viabilidad tenemos para este sexenio? Está muy difícil estos últimos 2 años, poder meter en la Secretaría de Educación Pública no sé si tenga que ser constitucional o reglamentario, pero sería... Una pregunta, ¿usted es maestra o pedagoga? No. ¿Cuál es su profesión? Soy ciudadano que observo. No, porque mira, efectivamente es algo que las posibilidades de introducir un debate civilizado en la ciudadanía son muy altas y obviamente es preferible que se den a nivel de enseñanza básica, pero eso implica grandes riesgos. El primer riesgo es que se puede plantear como un trabajo de adoctrinamiento, etc. Yo estoy convencido de que tenemos que hacer un trabajo de formación política masivo, y estoy convencido que no tiene que pasar por la SEP por ahora. Estoy convencido de que tiene que pasar a través de de organizar un debate ciudadano a gran escala, de que tenemos que llevar este debate a los medios, tenemos que cuestionar lo que nos dan los medios, tenemos que cuestionar cómo nos bombardean con información, con propaganda todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Y después podremos hablar de otras cosas. Yo le digo paralelo porque el otro se está dando. De hecho, en personas adultas, pues aquí estamos un ejemplo, tenemos ya cierta preparación para llegar a este momento de buscar formas, ¿no? De contrarrestar lo que tú dices, que no se dio en otra época, que es la metodología, la tecnología mercadotécnica. Somos consumidores de técnicas. Entonces, de cierto nivel para arriba, el procedimiento y el método es diferente. Yo no me refiero a adoctrinar, no. Me refiero a crear un campo de que sea voluntario, que empecemos a contrarrestar las escuelas privadas, que hay de todo tipo, pero también que haya un ejercicio de diálogo, un ejercicio de crítica, aunque sea la posibilidad del adoctrinamiento, pero no lo va a dirigir el maestro, sino tendríamos que ser los moderadores. Pero aquí el planteamiento tiene que ser creo yo. Es decir, ¿quién va a educar a los chavos en esto? Vamos a tener que ser nosotros, los adultos. Y aquí el problema es, ¿de veras estamos educados para dar esa clase? Lo primero que tenemos que hacer es educarnos nosotros, ¿no? Y abrir ese debate en nosotros. Si nosotros lo hacemos, se va a dar de manera natural hacia abajo. Pero ya ves a Arnoldo y el hijo. Bueno, estás hablando de un fenómeno muy peculiar, ¿no? Pero a lo que voy es a una cosa súper concreta. Es decir, sin lugar a dudas, es algo que se tiene que dar, es una transformación que se está dando. De hecho, a mí me pasa, ¿no? De repente platicas con gente, me topo en el metro con gente que ya tiene una información que me sorprende y que no la adquirió en la televisión y que no la adquirió en la radio, sino que trae otros datos. Está padrísimo, ¿no? Eso lo vamos a ir adquiriendo poco a poco. Y sí tiene que ser un trabajo de formación que tiene que empezar por nosotros. De veras, ¿cómo educamos a los chavos si nosotros no estamos educados para ese tipo de debates? Hagámoslo nosotros, hagamos esa práctica nosotros, entrémosle nosotros a esas lógicas. ¿De acuerdo? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dos avisos. El primero, esta es la vocación de esta cátedra. Son 4 jueves consecutivos a partir de fueron 5, pero acaba de culminar con esta conferencia magistral. Viene Pérez Monfort el próximo jueves, después viene Antonio Saborit, entonces no se lo pueden perder. Hagamos comunidad. La vocación es justo esto: recuperar la memoria histórica, recuperar la identidad, abrir la discusión y generar una comunidad
alrededor de esta casa Lázaro Cárdenas. Entonces, pues esta fue la primera conferencia. Los libros del maestro Fisgón están aquí a la venta y vamos a poder continuar esta charla un poco más en confianza en el área de la alberca con unos canapés y un vinito de cortesía. Antes de retirarse, por favor, les pido que algunos de mis compañeros estarán tomando registro de la gente que asistió, justo para hacer comunidad, estarles enviando las invitaciones. Por favor, apóyennos con sus datos, su medio de contacto, y les estaremos haciendo llegar la oferta de la cátedra. Muchas gracias, maestro Fisgón. Gracias a todos los que nos acompañan. Un aplauso.